السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Aquellos que tienen velos en sus ojos y han tomado ya la determinación de que no vamos a creer, estas personas no observarán nunca ningún signo por parte de Dios. Y este ha sido el comportamiento de los que han denegado siempre a los profetas, y es que a pesar de ver los signos, dicen o insisten en que enseñadnos más signo, debido a que exceden o se extralimitan en todos los terrenos. Allah Ta'ala pone un sello en sus corazones y luego no son capaces de aceptar la verdad, y hay veces que con la ayuda que Allah Ta'ala provee a sus profetas, estas personas que les rechazan son un signo o una lección de maldición. Este ha sido el estado también de los oponentes del Santo Mesías prometido al Islam, que a pesar de visualizar los signos, debido a la testarudez y a la terquedad, no fueron capaces de visualizar estos signos, o a veces daban la vuelta, torcían la cabeza hacia el otro lado. Entre ellos habían jefes de los descreyentes que fueron también signos de amonestación para las demás, para los demás, signos en cuanto a que la maldición de Allah Ta'ala les apoderó de ellos. El Santo Mesías prometido detalló numerosos signos que se cumplieron en su favor, y también mencionó varias profecías del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diciendo que estas eran las profecías que se han cumplido. Sin embargo, estos líderes religiosos renegaron estos signos y también desviaron del camino a otras gentes, y es lo que hacen hoy hablando de los varios signos que Allah Ta'ala mostró en su favor. El Santo Mesías prometido, hablando de la veracidad del movimiento de la comunidad Ahmadía, expuso algunos de estos signos que, hablando de ellos, dijo que fueron considerados signos por el mismo Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y mencionando algunos, dijo estaba el signo del eclipse de Sol y Luna, cuando se eclipsaron ambos astros. Dijo que cuando este signo no se había cumplido, los clérigos musulmanes, los maulvis,
lanzaban protestas y mencionaban este hadith continuamente. Y cuando este signo se cumplió, no solo una vez, sino que se cumplió 2 veces. En el primer lugar se vio en la India y en la segunda ocasión se vio en Estados Unidos, en el continente americano. Estos mismos clérigos que creían en esta señal fueron los mismos que empezaron a rechazar la profecía. No podían negar rotundamente la señal del eclipse, porque se mostró de forma clara, pero sucumbieron en la obstinación. Dice el Santo Mesías Prometido que un conocido me informó que cuando se estaba viendo el eclipse lunar y solar, un clérigo musulmán que se llamaba Ghulam Murtaza, cuando se produjo el eclipse de luna, golpeó con fuerza y con su muslo con pena y angustia y dijo: ahora el mundo se va a descarriar. El Santo Mesías Prometido dijo: pensad que este deseaba la mejoría del mundo más que el propio Allah Ta'ala. Hay de esta misma forma otros signos similares, como la plaga, el signo de que los ríos iban a confluir, que se iban a crear nuevas poblaciones, que las montañas se pulverizarían, que los libros se publicarían de forma extraordinaria y los periódicos, nuevos medios de transporte. Es decir, en resumen, se han descrito muchos signos que fueron dichos por el Santo Mesías Prometido, que estaban profetizados en el Santo Corán y también el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habló de ellos. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu, explicando en una ocasión sobre las críticas de la gente, y en vez de mirar estos signos, empezaban a criticar al Santo Mesías Prometido y buscaban alegaciones triviales y sin sentido. Por ejemplo, el Santo Mesías Prometido mostró signo tras signo y venía la gente y le decían que cómo es posible que este sea un Mesías si tiene el turbante torcido. Estas eran las alegaciones que se hacían sobre él. Mostró milagro tras milagro, decía el Muslim Maud. Sin embargo, venían gentes que le decían: pero si es que no es capaz de pronunciar la qaf de la lengua árabe, ¿cómo puede ser un Mesías? Mostró signo tras signo y venían otras gentes que decían: pero ¿cómo? Si fue el mismo que preparó las joyas para su mujer y utiliza aceite de almendras, ¿cómo puede ser el Mesías Prometido? Este era el tipo de críticas que él recibía. Al Muslim Maud decía: no cerrar. El Muslim Maud dijo que no cerrar los ojos sobre los signos de Allah, porque mucha gente venía con el Santo Mesías Prometido, al Masih Maud Islam, y les decían: muéstrenos algún signo. El Santo Mesías Prometido les decía: pero os habéis valido de los signos que ya se han mostrado. Si habéis visto, no os habéis beneficiado de los miles de signos anteriores, ¿cómo os vais a beneficiar de nuevos signos que se os vayan a presentar? Esta gente siempre está desprovista, continúa desprovista y permanecerá desprovista. Había un signo poderoso y que se está viendo a diario. El Santo Mesías Prometido, hablando de él, dijo que en el libro que escribí de Barahine Ahmadiyya, Allah Ta'ala me enseñó una oración, y es en forma de revelación me dijo que: oh mi Dios, no me dejes solo y conforma una comunidad. Esta es la traducción que el mismo Santo Mesías Prometido hizo. Dijo en otro lugar que, otra revelación, que Allah Ta'ala te proveerá de cualquier lugar los recursos necesarios para los huéspedes y que vendrán de todas las direcciones. Ese será Allah Ta'ala quien te proveerá de ello. Y vendrán hacia ti de cualquier dirección, de cualquier lugar. También Allah Ta'ala le reveló
y vendrán de cualquier camino distante y de cualquier vía. Hazrat Musleh Maud dice que es una profecía de hace 26 años y se está cumpliendo de una forma gloriosa día tras día. Y es una profecía del triunfo de la comunidad Ahmadiyya. Observamos cómo hoy mismo esta profecía se cumple con todo su esplendor. El hecho de que la comunidad crezca cada día, que los sacrificios financieros la gente los ofrezca, es una prueba evidente de su veracidad y un signo claro. Sin embargo, solo pueden percibir esto los que tengan la posibilidad de la percepción ocular. Los ciegos no pueden ver, los que cierran los ojos no pueden ver estos signos. Voy a presentar ahora algunos extractos desde Musleh Maud que hablan de algunas profecías de Santo Mesías prometidos relacionados con la victoria de la Ahmadiyyat y el progreso de la comunidad. Por ejemplo, Hazrat Musleh Maud decía: el Santo Mesías prometido, Allah Ta'ala a él le dijo repetidas veces que la comunidad Ahmadiyya sí tendría que dar sacrificios de la forma que hicieron los profetas, anteriores. En una ocasión, el Hazrat Masih Maud Salatu Wasalam vio en un sueño que entraba en la casa de Nizamuddin. Nizamuddin significa Nizam, que es el sistema, y Din es la religión. El significado de este sueño es que al final la comunidad Ahmadiyya un día será un Nizamuddin, un sistema de la religión, y triunfará sobre cualquier otro sistema establecido en el mundo, inshallah. Pero, ¿cómo se conseguirá esta victoria? A este respecto, en el sueño que él tuvo, el Santo Mesías prometido dice que entramos en esta casa de la forma Husni y otros de la forma Husseini. Dice Azur que cada uno de nosotros sabe que Hazrat Hassan obtuvo su éxito gracias a través de la paz y la reconciliación, y Hazrat Hussein, el éxito que tuvo fue a través de su martirio, de su propio martirio. Por lo tanto, Allah Ta'ala le dijo al Santo Mesías prometido que para alcanzar el estatus de Nizamuddin, de un sistema de la religión, alcanzará a través de la paz, el amor y la compasión, pero otra fórmula será a través del martirio y el sacrificio. Si alguien piensa que esta comunidad va a crecer sin el amor, la paz y la simpatía, y está en error. Y si alguien piensa que este movimiento solo va a avanzar sin dar sacrificios y ofreciendo mártires, también está en el error. Porque a veces tendremos que adoptar el camino de la paz y la armonía, y a veces tendremos que adoptar el sistema Husseini, que significa que uno debe exponer sus vidas delante del oponente, pero sin rendirnos ante él. Estas dos aproximaciones tienen prioridad. No solo la aproximación masihía ha sido designada por nosotros, ni la aproximación Mehdiviyat. Es un camino intermedio en el que deberemos caminar, y el triunfo vendrá a través de la armonía y la paz y el amor, y otro será a través de los sacrificios. Y es después de esto cuando la comunidad entrará en la casa de Nizamuddin y tendrá el éxito. Estos dos ejemplos que se han puesto son los que estamos viendo. Por un lado, estamos dando un mensaje de amor, de compasión y de paz. Y, por otro lado, también la comunidad está ofreciendo sacrificios por la causa de la Jamaat. Más adelante, Hazrat Musleh Maud, hablando de una revelación del Santo Mesías prometido, dice que en esta revelación se le mostró que hay una casa al lado del Masjid Mubarak, y era la casa de Mirza Nizamuddin. Entramos algunos de la forma Hasni y otros de la forma Husseini. Mucha gente
no entendía el significado de esta revelación. El musulmán dice que yo escuché al santo Mesías prometido, Hazrat Sahab, que no sabemos qué significa realmente esta revelación, pero es evidente que se abrirá su significado con el tiempo. El Muslim Maud dice que el santo Mesías prometido dijo en aquella época que, cuando no tenía ni un solo seguidor, que Allah Ta'ala me ha informado que te daré tanto éxito a tu comunidad, que otros pueblos se quedarán solo como si fueran tribus nómadas y quedarán aisladas. Dice Azur que vemos los signos diarios de la ayuda de Allah Ta'ala y estamos viendo nuevas formas de esta ayuda. Si Dios quiere, inshallah, veremos también esos días donde veremos estas escenas, y es que la comunidad crecerá tanto que otros pueblos, otras naciones serán insignificantes en comparación. Sin embargo, es esencial que dentro de nosotros y dentro de nuestras progenies les demos el espíritu de la religión, para que Allah Ta'ala, al mismo tiempo que nos muestra su ayuda, también veremos que sufriremos oposición y enemistad, y este ha sido el caso de los seguidores de los profetas. Sin embargo, esta enemistad no nos tiene que causar ningún tipo de miedo, sino al contrario, debe acrecentar nuestra fe y debe, hacer sobresalir o resaltar nuestra fe. Hace unos días, dice Azur, cuando se atacó las oficinas de Tariq Jadid y la imprenta Zaul Islam Press, vinieron policías especiales del gobierno que se denominan son de la policía antiterrorista y que tratan con incidentes antiterroristas. Hicieron una redada en estas oficinas y arrestaron a 2 misioneros y algunos trabajadores de estas oficinas. Me ha escrito gente de Rabwa, donde están incluidas mujeres también, y han declarado que este incidente en absoluto no les ha asustado, sino que al contrario, la fe se ha acrecentado más. Ya de por sí estaba fuerte, pero aún se ha acrecentado más, y combatiremos cualquier dificultad y estamos dispuestos a ofrecer el sacrificio que se nos demande. Este es el espíritu que los creyentes deben tener, y estas son las palabras que el Santo Mesías prometido aludió cuando dijo que tendréis que padecer dificultades. Las promesas de Allah Ta'ala y los signos que no tienen límite de Allah Ta'ala los estamos viendo. Ciertamente la victoria es la victoria de la comunidad del Santo Mesías prometido, y la oposición ocurrirá y ocurrirán. Estas pobres gentes que han venido a arrestarnos, no nos han arrestado, sino han hecho una redada, no han venido a atacar, sino a hacer una redada. El temor que tienen es de los Ahmadis, porque los Ahmadis les dicen que debéis instaurar el temor de Dios en vuestros corazones, y cuando a los Ahmadis les ponen el temor de Dios en sus corazones y les dicen que debéis temer, no vaya a ser que Dios os vaya a coger y os vaya a juzgar. Dicen ellos ¿quiénes son estos para meternos el miedo sobre la ira divina? ¿Quién puede ser más terrorista que estos Ahmadis que nos están aterrorizando siempre con el temor de Allah? Por eso, la mejor forma es que debemos acabar con ellos, arrestarles y acabar con ellos, que Allah les dé el sentido común y que entiendan la verdad, y que el país, Pakistán, se salve de estos molvis, de estos clérigos que son en realidad los terroristas, los que han divulgado el desorden en el país. Ninguna vida está libre del daño que ellos causan, que esta policía especial, que son la policía que se dedica a combatir
el terrorismo tenga el valor de, en lugar de atacar a gente pacífica, que es obediente de las leyes, que aman al país y que respetan las leyes del país, que son los Ahmadis, en vez de atacarles a ellos, que tengan que empleen esta lucha en contra de aquellos individuos que tan siquiera la gente, el público tiene su vida no está a salvo y que están destruyendo las fundaciones del mismo país. Y también a estas gentes que están saqueando al país con las dos manos. Los Ahmadis deben pedir a Allah Ta'ala para que Allah salvaguarde a Pakistán y les libre de las garras de estos tiranos. En cuanto a los sacrificios, los Ahmadis siempre han ofrecido sacrificios y continuarán haciéndolo, y Allah Ta'ala pronto dará fruto a estos sacrificios. De forma similar, en Argelia se están cometiendo muchas atrocidades por las manos del gobierno, que Allah también les dé paciencia y les mantenga salvos, y que dé al gobierno la sensatez y que vea y que entienda la veracidad, la verdad de los Ahmadis, que en verdad son ciudadanos que obedecen las leyes del país. Se alega que los Ahmadis están intrigando en contra del gobierno y quieren causar el caos, cuando saben que no hay ningún lugar en el mundo que sea capaz de levantar una palabra en contra del gobierno establecido o que luche en contra del gobierno. Nosotros intentamos difundir el amor, la paz y la armonía. Es verdad que para ellos si tenemos que ofrecer sacrificios, los continuaremos haciéndolo. Dice Azur, ahora a retomar el tema de Hazrat Musleh Maud, a los extractos que él escribió o que dijo que el peor enemigo que una persona puede confrontarse es la de sus propios familiares, porque en Punjabi hay un proverbio que dice que los familiares más cercanos son los que se muestran más celosos. Es decir, los familiares, los queridos, no pueden soportar que uno de la propia familia se levante y gane el respeto y fama en el mundo. Todos los que intentan, los que combaten con los individuos, ¿cómo pueden permitir que todo el mundo acuda en riadas hacia esa persona? Por lo tanto, hay que reprimirlo, y de alguna forma, cuando se ven frustrados, de alguna manera intentan descargar toda su furia y resentimiento en contra de esta persona. El Musleh Maud dice que el Jalifa I decía que entre los gobernadores de Shahpur, uno de los jefes se le denominó Khan Bahadur, es decir, el valiente. Una mujer pobre de esta familia, que era muy pobre, llamó a su hijo Khan Bahadur. Se le preguntó que por qué has puesto este nombre, Khan Bahadur. Dijo, yo no sé qué va a ser mi hijo de mayor. Sin embargo, cuando la gente le llame, le llamarán Khan Bahadur, y le llamarán de la misma forma que al familiar que tiene tanta fama. Es decir, aquellos que no pueden conseguir nada por sí mismos, lo que hacen es tomar el nombre prestado de otro, y así son como consiguen sus hazañas. Cuando el Santo Mesías Prometido dijo que era el Mesías, entre sus familiares un familiar dijo que también era el Imam, al-Mahdi. Es un familiar. Este familiar pensó que ahora, como el Mesías Prometido ha dicho que él es el Mesías Prometido, yo también voy a hacer lo mismo. Hazrat Musleh Maud dice que hay un proverbio en Persia que dice que la visión de cada individuo y la comprensión de cada individuo está gobernada por su fuerza y su juicio. Dice que el Santo Mesías Prometido, cuando reclamó que había sido enviado por Dios para el mundo como un juez y un árbitro, y que no había sido enviado solo para la gente común, sino también que los reyes deberían aceptarle. Sin embargo, el familiar que hizo la misma reclamación solamente se puso el nombre. Entre sus familiares había uno que dijo
yo soy el imán de los barrenderos. Por un lado, el Santo Mesías Prometido escribió incluso a la reina de Inglaterra que tú debías aceptarme. Él escribió a la reina de Inglaterra y en comparación el decir la valentía de que él era el imán de los barrenderos y que sus seguidores, cuando el policía le preguntó que has hecho tú alguna reclamación, dijo no, yo no he hecho ninguna reclamación, alguien me ha hecho una falsa, me ha acusado falsamente. Y dijo al final de Muslim Maud que los que más se oponen son los familiares. Por eso las relaciones cercanas intentan causar el máximo daño, cualquier método, sea legal o ilegal, para fastidiar. Después de mencionar esto, dijo que hay decenas de familiares nuestros que han cortado la relación con nosotros, no porque nosotros no querramos verles, sino que ellos no quieren vernos a nosotros. Nuestros familiares lanzaban insultos. Nuestra tía, la mayor, las musulmanas, dice que después ella aceptó el Ahmadiyyat, solía insultar, abusar. Recuerdo que en una ocasión yo no tendría más de 6 años y estaba saltando en las escaleras, me vio y dijo, en Punjabi, dijo que el hijo es igual de demonio que el padre. Recuerdo esta frase y que la memoricé cuando lo dije. Pregunté en mi casa qué significaba. Me dijeron que al igual que el padre es maligno, el hijo es igual de maligno. Hazrat Musulmán dice que en Qadian había un boicot que se impuso al Santo Mesías Prometido. No se les dejaba que la gente hiciera los quehaceres. La gente que vendía cerámica no venía a sus casas, los limpiadores no venían a sus casas. Nuestro querido hermano, nuestra cuñada e incluso su primo, el hijo de su tío paterno, Alisher, nos causaban pena y angustia. En una ocasión, 7 hermanos de la zona de Gujarat vinieron a visitar Qadian y iban hacia el camino que iba al jardín que se decía que era del Santo Mesías Prometido. Fueron a visitar este jardín del Santo Mesías Prometido. En el camino se cruzaron con uno de nuestros familiares que estaba arreglando su jardín. Le preguntaron que de dónde venís y por qué habéis venido. Los huéspedes que habían venido de Gujarat dijeron: venimos de Gujarat y hemos venido a visitar a Hazrat Mirza Sahib. Dijo: escuchadme, soy el hijo de su tío y le conozco muy bien. Y es una persona no fiable. Uno de ellos, que había de los hermanos, le cogió, le agarró el primo y llamó al resto de los hermanos. El familiar del Mesías Prometido se quedó conmocionado por este hecho y dice: no te voy a pegar porque eres familiar del Mesías Prometido, pero quiero decir a mis hermanos, quiero mostrar tu cara, porque hemos escuchado que hay un shaitán, un demonio, y que no se ve, pero hoy hemos visto quién es ese shaitán. El Muslim Maud dice más adelante que al Mesías Prometido se le dijo que aparte de tu progenie, todas las progenies de tu familia se acabarán. A pesar de la oposición, Allah Ta'ala prometió al Santo Mesías Prometido y le dijo que tu progenie continuará y que el resto de la progenie de tus familiares cesará, y así fue lo que ocurrió. Dice: no solo quedan aquellas familias que entraron en la Ahmadiyyat y el resto de las familias no han tenido descendientes. En la época que el Santo Mesías Prometido hizo su reclamación, habían 70 miembros masculinos, y ahora, aparte de aquellos que son la progenie física del mismo Santo Mesías Prometido, de estos 70 no queda ninguno que tenga descendencia, a pesar de que intentaron por todos los medios destruir el nombre del Mesías Prometido y hicieron cualquier esfuerzo, hicieron cualquier sacrificio para poder acabar con su progenie. Sin embargo, su progenie terminó, y esto es también un signo de la veracidad grande, un signo grande de la veracidad del Santo Mesías Prometido. Hazrat Musleh Maud continúa narrando, hablando de cómo su tía, la tía de Hazrat Musleh Maud, hizo Bet. Habían profecías
que parecen pequeñas, signos que parecen pequeñas. Sin embargo, si uno pondera, piensa en ella, aparecen nuevas luces que hacen incrementar la fe de uno. Hazrat Muhammad dice que había una revelación del Santo Mesías Prometido que estaba relacionada con una persona, y yo me enteré ayer a quién se refería, y está relacionado con una persona, pero que incluye varias profecías. Habían conocidos de la comunidad que sabían sobre ello, pero yo me enteré ayer. Ayer, cuando falleció mi tío, Sheikh Yaqub Ali Saheb, me dijo que había una revelación muy antigua de Santo Mesías Prometido, es que la tía ha venido. Esta tía era una tía, la tía mayor de Hazrat Muslim Maud, y era la esposa del hermano del Santo Mesías Prometido. Es una antigua revelación. Los Ahmadis antiguos decían que no éramos capaces de entender qué significaba. Unos interpretaban de una forma, otros de otra. Sin embargo, de una traducción o una interpretación directa es que era una persona, una mujer que fuera tía y que viniera. Para venir tiene dos significados. Uno es venir a la comunidad, y venir solo no puede ser una profecía, porque los familiares van y vienen, entran en las casas. En nuestra casa, todos los mayores, a la tía la llamamos Tai, es decir, su nombre era Tai. En los libros, que la gente que ha leído nuestro libro sabe que la profecía de Muhammad Begum, ella se oponía mucho a la comunidad, es decir, la tía. Como era la mayor de la familia, esa profecía era acerca de la hija de su hermana. Siendo la líder de su momento, consideraba que un impedimento en un casamiento de la hija, y lo consideraba una humillación, y por eso se opuso. Era su naturaleza, al musulmán, que las mujeres mayores es un honor y un respeto para la familia, e incluso también todo digamos, el gobierno de la familia era su responsabilidad. Cuando el Santo Mesías Prometido reclamó ser el Mesías, esto no era importante para ella, porque era más importante el honor de la familia. Y como los mayores no respetan a los pequeños, y el Mesías Prometido era más pequeño que la tía y no participó en la herencia del Santo Mesías Prometido, ella daba su comida y otras provisiones que le daban al Santo Mesías Prometido. En este sentido se consideraba una benefactora del Mesías Prometido, y las mujeres tienen este sentimiento, y era que consideraba al Santo Mesías Prometido como si dependiera de él, y no pensaba de que el Mesías Prometido había renunciado a su herencia, y solo como le enviaba la comida pensaba que estaba llevando los gastos de él, y le consideraba alguien que dependía, un benefactor de él. El Santo Mesías Prometido escribió un poema en árabe, y era que había un tiempo cuando me alimentaba con las sobras que me daban los otros, pero ahora Allah Ta'ala me ha bendecido con tanto honor, que miles de personas comen de mi cocina. En este verso también se apunta el hecho de que el Santo Mesías Prometido, que los bienes inmuebles no eran independientes, eran parte que compartía con su hermano, y el Mesías Prometido no se preocupaba de cuidar de su riqueza, y su padre le decía que no sería capaz de cuidar. Estas eran las circunstancias. Por eso el hecho de que su tía aceptara las Ahmadiyyat no era fácil. Al final ella aceptó el Ahmadiyyat. El musulmán dice que no desde el punto de vista de una religión, sino desde el punto de vista de una familia, porque en su punto de vista ella consideraba al Mesías Prometido como un sirviente, él como era una persona pobre.
dado que no trabajaba, y comía de los restos que le daba ella. En estas circunstancias nunca podía pensar que se casara con la hija de su hermana. Como era la mayor, ella se oponía con fiereza. En aquellos días había una oposición muy intensa en contra del Santo Mesías Prometido, y los miembros de su propia familia incluso dejaron de saludarle. La oposición de los miembros de su familia era tan severa que incluso nuestra madre, Hazrat Maya, nos dice que había una mujer mayor que pertenecía a nuestra parte maternal y se lamentaba de que no permite a nadie a mirar al hijo del Chirag Bibi. El Mesías Prometido permanecía aislado como si fuera un bandido o un ladrón, porque consideraban que había mancillado el honor de la familia. En estas circunstancias era imposible que la tía aceptara la Ahmadiyya. Parecía algo imposible, porque se puede cambiar el corazón del ser humano, pero las circunstancias, ¿cuáles eran? En estas circunstancias, cuando Allah Ta'ala reveló al Mesías Prometido que Tai Ai, es decir, la tía ha venido, la señora tía, era la esposa del hermano mayor del Santo Mesías Prometido, y es que haría el Bet cuando hubiera una persona que tomara el Bet que fuera su tía. Si hubiera hecho el Bet en la época del Santo Mesías Prometido, la revelación es que había venido tu cuñada, era su cuñada. Si hubiera venido durante la época del primer califa, hubiera sido que una mujer de la familia del Santo Mesías Prometido ha venido. Sin embargo, emplear la palabra Tai en la revelación alude que un hijo del Mesías Prometido, que cuando fuera califa haría Bet en su mano, porque si alguien no iba a ser califa en su progenie, entonces no se hubiera empleado la palabra Tai, tía. En esta revelación hay 3 profecías. La primera es que habría un califa de la propia progenie del Santo Mesías Prometido. Segundo, que la palabra Tai, es decir, la tía, la más anciana, aceptaría las Ahmadiyyat. Y la tercera es que la edad de nuestra tía sería muy alta. Y es que cuando el Mesías Prometido tenía 70 años, hizo una profecía de una persona que era mayor que él y que permanecería viva y que haría el Bet en manos de su hijo, que sería el califa. Es decir, tener una vida tan larga es algo extraordinario. Una persona de un joven no puede decir que él vivirá hasta tal año. La tía falleció en 1927. ¿Qué se puede decir de una persona mayor? Por lo tanto, es un signo extraordinario el que ella hiciera Bet y que lo hiciera en mi época, y luego que sea un hijo del Mesías Prometido, un califa. Son muchas profecías que están resumidas en estas 2 palabras, Tai Ai. Hazrat Musleh Maud continúa diciendo que cuando la tía se hizo Ahmadi, no solo se hizo Ahmadi, sino que hizo el Wasiat. Y dice Hazrat Musleh Maud que, según las tradiciones familiares y sentimientos de nuestra familia o de las familias antiguas, fue una transformación muy importante que ella se uniera en la institución del Wasiat después de hacer el Bet. Es decir, no solo hizo el Bet, sino también hizo el Wasiat. Primero se oponía al Santo Mesías Prometido. Se opuso que el Santo Mesías Prometido se le enterrara en el cementerio de los ancestros, y envió también un mensaje diciendo que el Mesías Prometido no podía ser enterrado en el cementerio ancestral y que debía ser enterrado en otro sitio, porque era un signo era una falta de respeto. Y esa fue su posición firme durante varios años, pero ella de repente cambió, hizo el Wasiat, y ella misma fue enterrada en el cementerio Behishti Maqbara. Para una persona con razonable es un gran signo, parece algo muy simple respecto a una persona, pero se ven muchas pruebas de la veracidad, a pesar de la oposición de que el Santo Mesías Prometido fuera enterrado en el cementerio de los ancestros. Sin embargo, ella misma hizo el Wasiat y fue enterrada en Behishti Maqbara. Hablando de la época
en la que el Mesías prometido viajó a Delhi. Hazrat Muslim Maud dice que una persona cuando confía totalmente en Allah Ta'ala no debe tener la menor duda de que el resultado de Allah Ta'ala no va a ser favorable. Es decir, si uno confía en Allah Ta'ala, ciertamente Allah Ta'ala producirá los mejores resultados para él. Hazrat Muslim Maud dice que yo era un niño cuando el Santo Mesías prometido viajó a Delhi y en ese momento Hazrat Muslim Maud estaba dirigiéndose a la comunidad de Delhi. Era un niño pequeño en la época en la que yo viajé, visitó las tumbas de los santos y oró de forma muy larga. Dijo el Mesías prometido que la razón por la que yo pido es para que las almas de estos santos se exalten y no sea que sus progenies sean desprovistas de reconocer la luz espiritual que Allah Ta'ala ha enviado en esta época como fuente de guía. Ciertamente vendrá un día que Allah Ta'ala abrirá sus corazones y permitirá abrirlos de aceptar la verdad a estas gentes. El musulmán dice, aunque yo era pequeño, sin embargo recuerdo estas palabras del Santo Mesías prometido y continúan generando un impacto en mi corazón. Por lo tanto, la comunidad de aquí, si quieren encontrar los frutos, deben hacer el esfuerzo poniendo su confianza en Dios, porque vendrá un día, si Dios quiere, que lo que quiera Allah Ta'ala establecer, Allah Ta'ala lo establecerá. Hazrat Muslim Maud mencionó como contestación a una pregunta que se le dirigió. Esta fue la respuesta que dio, con lo cual la obligación de la comunidad de Delhi es que con sabiduría transmitan el mensaje del Santo Mesías prometido. Dice Azur, Mashallah, a través de las exhibiciones, la comunidad está haciendo mucho tabligh. Sin embargo, también hay mucha oposición por parte de los musulmanes y tenemos que transmitir este mensaje a los propios musulmanes. Y lo más importante es que debemos hacer la oración y poner la atención hacia este punto tan fundamental. Referenciando a este mismo tema, el Muslim Maud dice que vi el sueño del Mesías prometido, y es que vi un sueño de que había una cantera muy honda que había sido cavada, donde hay corderos, ovejas, y cada uno de ellos tiene un carnicero que está dispuesto a sacrificarle. Y los carniceros están mirando al cielo, están esperando una orden. Dice el Santo Mesías prometido que yo voy caminando y voy y pregunto. Di a los creyentes, pero dice que los cuchillos les cortaron los cuellos. Cuando iban a ser cortados, al final le preguntaron, las ovejas se estremecieron y preguntaron, ¿qué vais a hacer? Y le dijo, pero sois solamente ovejas que coméis inmundicia. Dice el Muslim Maud que 70.000 personas murieron debido a la cólera. Si alguien no hace caso a Allah, ¿por qué Allah va a tener cuidado de esa persona? El mensaje del cristianismo progresó 300 años después de la venida de Cristo. Sin embargo, si miráis nuestras circunstancias, podéis decir que el Ahmadiyyat, inshallah, progresará mucho antes que lo que tardó en progresar el Mesías cristiano. Sean los clérigos pakistaníes o cualquier líder religioso o cualquier poder material, a la vista de Allah Ta'ala no tienen ningún valor, son como ovejas, y esta gente nunca podrá entorpecer el progreso de la Ahmadiyyat. Sin embargo, no podemos solamente acometer este trabajo a través de nuestros misioneros para hacer el tabligh y difundir el Ahmadiyyat. Tendremos que ser parte de si queremos ser parte de este progreso, y tenemos que ser parte de este progreso, tendremos que focalizar nuestra atención a través de las oraciones y debemos acrecentar nuestro nivel espiritual y deberemos reforzar nuestra relación con Allah Ta'ala, y estas son las cosas que al final acabarán con la posición de la Ahmadiyyat y permitirá que nosotros participemos dentro del proceso de la Ahmadiyyat, inshallah, que Allah Ta'ala nos dé la oportunidad de que tengamos este estatus.
Después de la oración del viernes rezaré una oración funeral en ausencia del respetado Sufni Zafar Ahmad, el misionero de Indonesia. El 8 de noviembre falleció debido a un ataque al corazón. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ciertamente pertenecemos a Allah y a él deberemos retornar. Tenía 71 años. Nació el Patang en 1923. Su padre era Zeni Delan en 1923. Hizo el pacto del Bet en las manos de Muslim Maud. También estableció los centros en el Jamaat de Sumatra y Java con la ayuda de otros dos jóvenes. De la misma forma, Sufni Sahib, el padre de Sufni Sahib, era entre los misioneros pioneros de Indonesia. Zeni Delan Sahib tenía 3 hijos. Uno cuando Sufni Sahib entró en Jamia Ahmadiyya. Él salió el 17 de julio de 1963, estuvo 11 años en Rabua y recibió la educación de Jamia en Rabua. En 1964 volvió a Indonesia después de graduarse y se le envió a Indonesia en Kalimantan. Después continuó en la región de la zona oeste de Java como presidente regional. Después estuvo en el este de Java y en Papúa. Sirvió hasta 1965 como misionero regional en Jambi, en 1991 como en el norte de Sumatra. De 1991 hasta 1997 sirvió como profesor en Jamia Ahmadiyya, Indonesia. Enseñaba jurisprudencia. Y durante este tiempo fue designado como jefe del departamento que se encargaba de la educación de los Ames. De 1997 a 2001 fue misionero regional en Lampung, estableció varias comunidades en Indonesia y también construyó varias mezquitas, escribió 4 libros en la lengua indonesia: La filosofía del zakat, El sacrificio en el camino de Dios, El funeral y su significado del jihad en el Islam. Escribió estos libros, se retiró en 2001, sufría distintas enfermedades, tuvo una relación incondicional y un cariño inmenso hacia el Gelafat, era muy sincero y un siervo devoto del movimiento, de parte de su mujer, deja una hija y 2 hijos, que es la tala de que su familia permanezca en las Ahmadiyyat y que también les ayude, como al padre, de incrementar en las obras virtuosas y que les haga también Ahmadis ejemplares. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر